Marta Montenegro tenía 68 años cuando comprendió que el amor de madre, a veces, podía ser la trampa más dolorosa de todas. Durante décadas había sido costurera, de esas que transforman retales en vestidos y silencios en consuelo. Viuda de Alberto Montenegro, un empresario honesto que levantó una constructora con esfuerzo y principios. Marta creyó que la vida le debía un descanso después de su partida, pero la ausencia del hombre que la protegía dejó un vacío que no solo fue emocional, sino también práctico. Vendió su pequeño departamento, aquel donde las paredes aún olían a hilo y café, y entregó el dinero a su hijo Rodrigo. Lo hizo con la fe ciega de una madre que confunde amor con confianza, creyendo que formaban una sociedad familiar. Rodrigo habló de inversión, de futuro, de continuidad, del legado de su padre. Y Marta, con la ternura de quien ya ha perdido demasiado, aceptó sin preguntar. Los primeros meses fueron amables, casi engañosamente felices. Fabiana, su nuera, la trataba con dulzura estudiada, el tipo de amabilidad que se siente más como vigilancia que como cariño. Marta tenía su habitación al fondo de la casa, una habitación que antes era el depósito de herramienta, y pasaba las tardes tejiendo o arreglando los uniformes escolares de sus nietos, Pietro y Alisen. Pero poco a poco las risas en la mesa se fueron apagando y la presencia de Marta comenzó a ser tratada como una sombra. Rodrigo ya no le pedía consejos y Fabiana la corregía con un tono que disfrazaba la humillación de cuidado. Marta lo notaba, pero callaba. Siempre pensó que el silencio era una forma de amor. No sabía que, en realidad, era el principio de su borrado. Con el paso de los años, la casa que había ayudado a construir se transformó en un territorio hostil. Marta comenzó a sentirse como una huésped en su propio hogar. Las conversaciones familiares ocurrían sin ella, las decisiones se tomaban a puertas cerradas y hasta los niños, sin querer, aprendieron a no tocar su puerta sin permiso. Las comidas se servían antes de que ella llegara a la mesa. Las palabras, es que la abuela ya no entiende las cosas modernas, se convirtieron en un estribillo constante. A veces, cuando el silencio pesaba más que los recuerdos, Marta se sentaba en el borde de la cama y pensaba en Alberto, en cómo él le había prometido que siempre estaría protegida. Era una promesa rota por la muerte, pero traicionada por los vivos. Cada noche, su mente se llenaba de los ecos de risas lejanas que ya no le pertenecían. La humillación final llegó una tarde de domingo. Rodrigo entró en su habitación sin tocar, con los ojos llenos de una impaciencia que no conocía. Fabiana estaba detrás, con los brazos cruzados y una mirada que mezclaba desprecio y alivio anticipado. «Mamá, necesitamos el cuarto», dijo Rodrigo con voz tensa. «Fabiana está embarazada y no hay espacio». A Marta se quedó inmóvil, sosteniendo una aguja en el aire, como si el tiempo se hubiese detenido. La frase cayó como un golpe seco. Su hijo, aquel por quien había renunciado a su propio techo, la estaba echando de la casa que existía gracias a ella. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo un silencio tan denso que parecía absorber el aire de la habitación. Marta levantó la mirada y asintió. Luego, con una serenidad que nadie esperaba, empezó a guardar su vida en una pequeña maleta. Rodrigo no sabía cómo reaccionar ante la calma de su madre. Esperaba reproches, llantos, tal vez una súplica, pero ¿qué vio? Fue un silencio digno.
una fuerza que le incomodó más que cualquier palabra. Marta dobló su ropa lentamente, con la precisión de quien ha pasado la vida ordenando el caos de otros. Guardó sus tijeras de costura, sus hilos, un rosario y una foto vieja de Alberto en el día de su boda. No se llevó más, aun cuando pasó junto a Fabiana. Ésta se apartó apenas un paso, evitando su mirada. Marta cruzó el pasillo sin volver la vista atrás. Mientras cerraba la puerta por fuera, notó que su corazón no latía con tristeza, sino con una extraña claridad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo dentro de ella se había liberado. Afuera, el cielo de ese Paulo estaba cubierto por un gris que anunciaba lluvia. Marta pensó en llamar a un taxi, pero antes de sacar el teléfono, un coche negro se detuvo frente al portón. De él descendió un hombre de cabello plateado y porte elegante, Ingiqui Montenegro, antiguo socio de su difunto esposo. Su presencia parecía un espejismo, una aparición del pasado en Enrique. La saludó con una mezcla de respeto y emoción contenida. «Vámonos de aquí», dijo con voz serena, abriendo la puerta del vehículo. Marta lo miró por unos segundos antes de aceptar. Aquel gesto simple, una puerta abierta en medio de la tormenta, sería el inicio de una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre su vida, su hijo y el legado de Alberto. Durante el trayecto, Marta se mantuvo en silencio, mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad se desdibujaban en el cristal húmedo. Enrique, sentado a su lado, no decía mucho, solo la observaba de reojo con una mezcla de cuidado y nostalgia. Al llegar a su casa, una residencia antigua en Higienópolis, con olor a madera y recuerdos, él le ofreció una taza de té caliente. «No tienes que explicarme nada», murmuró con suavidad. Marta aceptó el té, y sus manos temblorosas encontraron calor en la porcelana. No entendía por qué, después de tantos años, yo seguía allí dispuesto a ayudarla, sin pedir nada a cambio, pero lo que no sabía era que Enrique guardaba un secreto que había prometido revelar solo si algún día Marta lo necesitaba. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Enrique le entregó una carpeta envuelta en papel gris. Dentro había documentos antiguos en copias notariales, contratos y algo que la dejó sin aire: el testamento original de Alberto Montenegro. Marta leyó con incredulidad los nombres y las cifras. El testamento la nombraba como dueña del 40% de las acciones de la empresa familiar, además de heredera del terreno donde se construyó la casa, donde ahora la habían echado. Rodrigo, según los documentos, había falsificado firmas y modificado registros para quedarse con todo. Él lo sabía desde el principio, dijo Enrique con voz amarga. Marta sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero en vez de llorar, respiró hondo. Por primera vez, no iba a quedarse callada. Marta pasó la madrugada sin dormir, sentada en el sillón del despacho de Enrique, con los documentos extendidos frente a ella, como si fueran piezas de un rompecabezas que siempre había estado incompleto. Cada firma falsificada, cada sello adulterado, era una herida nueva. No podía entender cómo Rodrigo, su propio hijo, había sido capaz de algo así. Recordó las veces que él le había hablado de emprender juntos, de honrar la memoria del padre, y se dio cuenta de que todo había sido una estrategia para quedarse con lo que no le pertenecía. En ese instante comprendió que el amor sin límites puede volverse una forma de destrucción. Enrique, al verla tan serena y rota a la vez, le dijo algo que nunca olvidarían a veces: Marta, perdonar no es olvidar, es dejar que la verdad se defienda sola.
a la mañana siguiente. Ella aceptó su ayuda. Juntos visitaron al abogado de confianza de Enrique, el doctor Ottavio, un hombre meticuloso, de cabello blanco y lentes gruesos que parecían aumentar el peso de sus pensamientos. Él revisó los documentos en silencio durante varios minutos antes de decir: «Esto es un fraude claro. Si decide actuar, tendrá todas las de ganar». Marta lo escuchaba, pero su mente estaba lejos. No pensaba en dinero ni en venganza. Solo quería limpiar el nombre de Alberto, recuperar su dignidad y, sobre todo, no permitir que la mentira fuera el último legado que su familia recordara. Cuando firmó la autorización para iniciar el proceso judicial, sus manos ya no temblaban. Había costado toda una vida llegar hasta ese momento, pero por fin estaba lista para defenderse. En las semanas siguientes, Marta se sumergió en un mundo que hasta entonces le era ajeno: en bufetes, reuniones, papeles sellados y declaraciones juradas. Enrique la acompañaba en todo momento, manteniendo una distancia respetuosa pero constante. Entre cafés fríos y carpetas llenas de pruebas, nació entre ellos una complicidad silenciosa, tejida por años de historia compartida y heridas que nunca sanaron del todo. Él había amado a Marta desde antes de que Alberto la eligiera, y verla sufrir de aquel modo despertó en él algo más que ternura, un sentido profundo de justicia. Marta, sin embargo, solo pensaba en sus nietos. Cada noche, antes de dormir, se preguntaba si ellos sabrían que la abuela estaba luchando no por dinero, sino por el derecho a ser recordada con respeto. El día que recibió la notificación oficial del proceso, Rodrigo estalló. Llamó a su madre, insultándola con una rabia que solo puede nacer de la culpa. Le dijo que lo había traicionado, que lo estaba destruyendo, que era una vieja egoísta. Marta escuchó todo en silencio, sosteniendo el teléfono con firmeza. Cuando él terminó, ella respondió con una voz tan tranquila que heló el aire: «Lo único que estoy destruyendo, Rodrigo, es la mentira que construiste sobre el nombre de tu padre». Y luego colgó. Afuera, la lluvia comenzó a caer con fuerza, como si el cielo quisiera limpiar lo que quedaba de aquella relación. Fue en ese instante cuando Marta comprendió que ya no tenía miedo a él. Amor que un día la había hecho vulnerable, ahora era su fuente de coraje. La primera audiencia fue una prueba de fuego. Marta llegó acompañada por Enrique y el doctor Ottavio, vestida con un traje azul oscuro que había cosido ella misma años atrás. En la sala, Rodrigo evitó mirarla, con el rostro pálido y las manos sudorosas. Fabiana, en cambio, sostenía su mirada con una mezcla de burla y desafío. Cuando el juez pidió silencio, Marta habló con voz firme, sin una sola vacilación. Explicó cómo había confiado en su hijo, cómo había sido engañada y despojada, y cómo, a pesar de todo, no buscaba venganza, sino verdad. Cada palabra suya resonó en la sala con la fuerza de quien no necesita gritar para ser escuchada. Cuando terminó, incluso el juez bajó la vista por un momento, como si hubiera sentido vergüenza ajena. Esa misma tarde, Fabiana inició su contraataque. Presentó una denuncia falsa, alegando que Marta la había amenazado y que temía por su seguridad y la de sus hijos. Un golpe fue bajo, pero calculado. Durante unos días, la noticia circuló en redes y entre vecinos. Anciana violenta enfrenta a su nuera por dinero en Marta. Se convirtió, sin querer, en el centro de un espectáculo público que no había pedido, pero no se quebró. Enrique y el abogado
le aconsejaron paciencia. La verdad necesita tiempo para hacer ruido, la dijo Ottavio. Y mientras los demás la difamaban, Marta se aferró a una calma que solo quienes han perdido todo pueden comprender. Esa calma que antecede a las tormentas que limpian. Enrique, movido por una mezcla de indignación y amor silencioso, empezó a actuar desde las sombras, sin que Marta lo supiera. Comenzó a comprar discretamente las deudas que la empresa de Rodrigo había acumulado con bancos y proveedores. Lo hizo con la precisión de un cirujano y la paciencia de un viejo estratega. Cada documento firmado lo acercaba más a un objetivo claro en devolverle a Marta el poder que le habían arrebatado. Cuando finalmente le confesó lo que estaba haciendo, ella se quedó en silencio largo rato. «No quiero destruir a mi hijo», dijo con un hilo de voz inquiet. «¿No lo harás?», respondió, «pero le enseñarás que la vida no se hereda. Se honra a Marta». Se le humedecieron los ojos, no por tristeza, sino por la certeza de que aún existía alguien dispuesto a creer en su dignidad. Mientras tanto, Fabiana no se detenía. Contrató a un abogado agresivo, filtró información manipulada y trató de presentarse como víctima en los medios locales. Pero su máscara empezó a resquebrajarse. Los niños, Pietro y Alice, empezaron a mostrar señales de descuido emocional, bajas notas, ansiedad, pesadillas. La escuela notificó al tribunal, y aquello se convirtió en una grieta por donde la verdad comenzó a filtrarse. Marta, al enterarse, no sintió odio, sino una profunda tristeza. No por Fabiana, sino por su hijo, que se había convertido en cómplice del dolor que ella misma había sufrido. En ese momento, comprendió que la batalla ya no era solo legal, era moral, y ella estaba dispuesta a ganarla con la única arma que nunca le pudieron quitar: su serenidad. El doctor Ottavio, con la discreción que lo caracterizaba, decidió ampliar la investigación. Contrató a un contador forense y a un detective privado, convencido de que lo que se veía en la superficie era solo una parte del engaño. En pocas semanas, las pruebas empezaron a aparecer como piezas de un rompecabezas perverso. Fabiana no solo había manipulado a Rodrigo, sino que también había desviado fondos de la empresa, vendido joyas pertenecientes a la familia Montenegro y transferido dinero a una cuenta a nombre de un tal Julio César, su entrenador personal. Cuando Marta vio las fotografías que confirmaban la relación entre ellos, sintió un vacío extraño, no rabia, no sorpresa, sino la amarga certeza de que la mentira, cuando se instala en una casa, termina devorándolo todo. Ottavio le propuso a Marta usar las pruebas con prudencia, pero ella decidió esperar. Quería hacerlo en el momento exacto, no por venganza, sino para cerrar el ciclo con dignidad. Enrique la apoyó en silencio, admirando su templanza. «Tienes el alma de una reina», le dijo una noche, mientras caminaban por el jardín de su casa. Marta sonrió por primera vez en mucho tiempo. «No», respondió, «tengo el alma de una madre cansada de callar». Esa frase marcaría el comienzo del final, porque a la mañana siguiente Marta pidió una reunión formal con todas las partes involucradas en el despacho G. Ottavio quería enfrentarlos cara a cara, bajo la luz fría y honesta de la verdad. El día de la reunión amaneció despejado, con un sol implacable que contrastaba con la tensión en el aire. Marta llegó temprano, vestida con un conjunto beige impecable, sencillo pero elegante, como si su presencia bastara
para imponer respeto. Enrique la acompañaba, en silencio, mientras Ottavio organizaba los documentos y las proyecciones. Poco después, Rodrigo entró con el ceño fruncido, evitando mirar a su madre. Fabiana, en cambio, apareció sonriente, con gafas oscuras y un perfume tan fuerte que parecía una declaración de poder. Cuando todos estuvieron presentes, Ottavio cerró la puerta y dijo: «Vamos a comenzar». A Marta no habló de inmediato. Esperó a que el silencio pesara. Luego, con una calma que sorprendió a todos, pidió que encendieran el proyector. Las primeras imágenes mostraron transferencias bancarias, mensajes y fotografías. El rostro de Fabiana se fue tensando a medida que cada evidencia aparecía en la pantalla. Rodrigo comenzó a sudar. Intentó interrumpir, pero Ottavio lo detuvo con un gesto seco. «Esto», dijo Marta, finalmente, «no lo hago para humillarte, Rodrigo. Lo hago para que recuerdes quién fuiste antes de dejarte comprar por la mentira». Su voz no tembló, ni siquiera cuando mostró la prueba más contundente, un documento con su firma falsificada. En la sala, el silencio era absoluto. Fabiana buscó apoyo en Rodrigo, pero él, con la mirada vacía, entendió que había perdido mucho más que una herencia. Había perdido la confianza de la única persona que lo amó sin condiciones. Rodrigo se desplomó en la silla, con las manos cubriéndose el rostro. Era como si de pronto todo el peso de los años le cayera encima. «¿Qué he hecho?», murmuró, apenas audible. Fabiana, en cambio, mantuvo el rostro erguido, negándolo todo con una insolencia calculada. «Todo esto es una trampa», gritó, pero su voz sonó hueca. Ottavio la interrumpió con serenidad, mostrando las grabaciones y los recibos que la vinculaban directamente con el desfalco. Marta no necesitó decir más en su silencio. Digno y firme, fue la sentencia más severa de todas. Enrique, desde el fondo de la sala, la miraba con orgullo contenido. Sabía que en aquel instante Marta no solo estaba recuperando su patrimonio, sino también el respeto que su propio hijo le había arrebatado. Cuando la reunión terminó, Fabiana abandonó el lugar hecha un vendaval de insultos y amenazas. Rodrigo se quedó, inmóvil, mirando a su madre como si la viera por primera vez. «Perdóname», dijo entre lágrimas. Marta lo observó en silencio durante un largo momento antes de responder: «No te perdono todavía, Rodrigo, pero te doy la oportunidad de hacerlo tú mismo, con tus actos». Luego se levantó y salió del despacho acompañada de Enrique. Afuera, la tarde caía sobre Paulo con una luz dorada, cálida, casi simbólica. Por primera vez en mucho tiempo, el aire olía a libertad. Durante las semanas siguientes, Marta mantuvo el proceso legal activo, pero con una nueva intención: a no destruir, sino restaurar. Con ayuda de Enrique y Ottavio, estableció un acuerdo formal que ponía todas las acciones y propiedades bajo su control temporal. Rodrigo, obligado por los términos judiciales y por su propia conciencia, se mudó a un pequeño apartamento y comenzó terapia con los hijos. Fabiana, enfrentando cargos penales, desapareció del entorno familiar. El silencio que dejó fue extraño al principio, pero también necesario. En casa de Enrique, Marta empezó a redescubrir cosas que creía olvidadas: a la música suave del piano, el aroma de las orquídeas que él cuidaba en el jardín, el simple placer de desayunar sin miedo a molestar. La vida, pensó, no siempre devuelve lo que uno perdió, pero a veces ofrece algo más valioso: paz. Y si has llegado hasta aquí, quizá esta historia
también te esté removiendo algo. Cuéntame desde dónde la estás escuchando. A veces, compartir el lugar desde donde sentimos las cosas nos recuerda que no estamos solos en este mundo. Con el paso de los meses, Marta se adaptó a una rutina tranquila y ordenada. Ayudaba en pequeños proyectos de costura para una fundación de mujeres mayores. Daba clases de bordado y, algunas tardes, acompañaba a Enrique a reuniones de la empresa que ahora ella codirigía. Descubrió que aún tenía una mente aguda para los números y una intuición firme para las personas. Su presencia imponía respeto, no por autoridad, sino por historia. Rodrigo, lentamente, comenzó a visitarla. Las primeras veces fueron incómodas, llenas de silencios torpes, pero con cada encuentro, el peso de la culpa fue dando paso a una ternura tímida, casi infantil. Marta lo escuchaba sin juzgarlo, aunque aún no lo abrazaba. Sabía que el perdón no era un acto, sino un proceso. Enrique, por su parte, nunca se apartó de su lado. Su amor era paciente, discreto, sin exigencias. Solían caminar juntos por el parque al atardecer, hablando poco y sintiendo mucho. A veces, ella le contaba recuerdos de su juventud. Otras, él le mostraba fotografías de su esposa fallecida. No había celos ni comparaciones, solo comprensión entre dos almas que habían sobrevivido a la pérdida. Marta entendió que el amor, a su edad, no necesitaba promesas ni grandes gestos. Bastaba con alguien que supiera estar en silencio, cuando la vida ya había dicho casi todo. Fue entonces cuando comenzó a escribir su historia, no para revivir el dolor, sino para dejar constancia de que incluso después del abandono, aún se puede florecer. Una tarde de otoño, mientras revisaba algunos documentos antiguos en el escritorio de Enrique, Marta encontró una carta escrita por Alberto años atrás. Estaba dirigida a ella, pero nunca la había recibido. En ella, su esposo hablaba del temor que tenía de que su generosidad fuera usada en su contra, y le pedía que, pase lo que pase, nunca dejara que el dinero reemplazara su dignidad. Marta lloró en silencio, no de tristeza, sino de gratitud. Comprendió que, incluso después de muerto, Alberto había intentado protegerla de la única manera que sabían, con palabras. Esa noche le pidió a Enrique que encendiera una vela por el ango. No fue un acto religioso, sino simbólico, una despedida definitiva al pasado y un reconocimiento al hombre que, sin saberlo, le había enseñado a resistir. Los días que siguieron estuvieron llenos de calma. Marta volvió a coser, pero ya no por necesidad, sino por placer. Sus manos, marcadas por los años, movían la aguja con la misma precisión de siempre, pero su mente ya no estaba en el dolor. Cada puntada se convirtió en una afirmación silenciosa: aún estoy aquí. Los nietos comenzaron a visitarla más seguido y el pequeño Pietro le pidió que le enseñara a coser un botón. Esa simple escena, tan cotidiana, le recordó lo esencial: que el amor verdadero no se pierde, solo cambia de forma. Marta, por fin, había cerrado el círculo. Con el tiempo, Rodrigo logró divorciarse de Fabiana y recuperó parte de su estabilidad emocional. Comenzó a trabajar en una empresa más pequeña, lejos del nombre Montenegro, decidido a construir algo propio. Marta observaba sus avances con una mezcla de orgullo y distancia. No lo felicitaba ni lo reprendía, simplemente lo dejaba ser. Entendía que, a veces, los hijos deben caer para aprender a caminar sin la mano que siempre los sostuvo. Enrique, mientras tanto, seguía invirtiendo en nuevos proyectos con la participación de Marta, que ahora
era oficialmente accionista y figura respetada en el ámbito empresarial. Su nombre, antes borrado por la manipulación, volvía a tener peso y significado. Era como si el mundo finalmente reconociera a la mujer que siempre había estado allí, invisible pero imprescindible. Una tarde de domingo, mientras tomaban café en el jardín, Enrique le dijo: nunca imaginé que el amor pudiera renacer. Después de tanto silencio, Marta sonrió, mirando las flores recién abiertas. El amor no renace, respondió, solo espera en los rincones donde uno deja de tener miedo. Se quedaron en silencio, mirando cómo la luz del sol jugaba entre las hojas. En ese instante, Marta comprendió que su historia no era solo de pérdida y traición, sino también de transformación. Había pasado de ser la mujer que pedía permiso para existir a ser la que decidía su propio destino. Y eso, pensó, era la victoria más grande que podía tener. Con la estabilidad recuperada, Marta decidió usar parte de sus recursos para crear un fondo de apoyo a mujeres mayores, víctimas de abuso familiar y financiero. Lo llamó Fundación Aguja y Alma, en honor a las dos cosas que la habían sostenido toda su vida, su oficio y su fortaleza interior. En pocos meses, la iniciativa comenzó a crecer. Recibía cartas de todo el país, historias de madres y abuelas que habían sido traicionadas por sus propios hijos o despojadas de lo que construyeron. Marta respondía a cada una personalmente, con una caligrafía pausada y elegante. En cada carta, repetía una frase que se volvió su sello en el silencio: no es bondad, es rendición. Y ninguna mujer vino al mundo para rendirse a aquello que una vez fue su dolor. Ahora se había convertido en su causa. Años después, la casa de Enrique se transformó en el hogar que Marta siempre soñó. No tenía lujos excesivos ni grandes ostentaciones, pero rebosaba de paz. En el salón principal colgaba una fotografía en blanco y negro de Alberto, junto a otra de los nietos sonriendo. A veces, cuando el sol entraba por las ventanas altas, el reflejo de ambas imágenes se encontraba sobre la pared, como si el pasado y el futuro se abrazaran sin conflicto. Rodrigo visitaba a menudo, ahora con un semblante distinto, humilde, agradecido. La relación entre madre e hijo había pasado de la distancia al entendimiento silencioso. No eran los mismos de antes, pero tal vez eso era lo mejor. Habían aprendido a quererse desde la verdad, no desde la deuda emocional. Una mañana de invierno, mientras preparaba té para Enrique Machtau, se detuvo frente al espejo del comedor. Por un momento, apenas reconoció su reflejo. Ya no era la mujer que había sido echada de su casa con una maleta y un corazón herido. Era una mujer nueva, firme, tranquila, libre. Sonrió con una serenidad que no conocía. «Lo logramos, Alberto», susurró, y mientras el vapor del té llenaba el aire, comprendió que su historia, como cada puntada que alguna vez cosió, había cerrado su último hilo sin dejar nada suelto. Había justicia, había amor y sobre todo había paz.